Hemos visto cómo se trabaja en estrategias data junto a representantes de la Abogacía General del Estado, la Agencia Tributaria de Madrid, el Ayuntamiento de Baracaldo, el Ayuntamiento de Cáceres, la Dirección General de Tráfico, la Generalitat Valenciana, la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana y Strategy. En los últimos años ha habido grandes avances en el terreno de las tecnologías y las infraestructuras, y se han ido sentando las bases para un cambio cultural de enorme calado hacia las propuestas data-driven. La evolución está siendo desigual entre las diferentes entidades de la administración pública, lo que supone un gran reto porque esas entidades tienen que entenderse entre sí a nivel de datos. La interoperabilidad es, de hecho, uno de los grandes desafíos del sector, junto a otros como afianzar el buen gobierno de datos, mantener una calidad de datos que permita desarrollar proyectos de alta tecnología o deshacer los hilos de información todavía existentes. Todo ello manteniendo los servicios a la ciudadanía. Yo creo que ahora mismo estamos en una situación en la que no tenemos un problema con el dato, no tenemos un problema de la información, sino todo yo creo que va un poquito más orientado en cómo organizarlo y cómo poder establecer una gobernanza de manera un poco ordenada, ¿no? Yo creo que contamos con unos sistemas digitales bastante buenos, está todo muy digitalizado, aunque falte un porcentaje. Tenemos una buena infraestructura, tenemos esa información. Yo creo que al final el principal problema es cómo gobernarlo, cómo controlarlo y sobre todo hacerlo sin poder parar la administración, porque el servicio público no va a parar, no nos va a permitir eso. Entonces ahí es donde tenemos que buscar esos elementos comunes. Yo creo que sobre todo tenemos que trabajar en evitar esos silos organizativos que yo creo que seguramente haya, el resolver técnicamente todo, el establecer estándares semánticos para poder comunicarnos correctamente. Y posiblemente, ahora que contamos con ese motor que es la nueva tecnología de la IA, creo que nos podrá ayudar bastante a impulsar, sobre todo como instrumento y como herramienta, una gobernanza un poco ordenada y que nos permita tener un control mayor del dato, que al fin y al cabo es lo que más nos cuesta, sobre todo entre las distintas administraciones. En mi caso concreto, en la Generalitat Valenciana, nosotros pensamos que el dato es un activo estratégico para nuestra administración y para el servicio para dar un buen servicio al ciudadano, y por ello estamos trabajando fuerte para conseguir tener algo que creemos que es fundamental y es lo que va a cambiarlo todo, es un buen gobierno del dato, ¿no? Hasta el momento que no tengamos un gobierno del dato como Dios manda, pues la realidad es que la información está repartida por silos, cada uno, la información se duplica, ¿no? Entonces, estamos trabajando ahora en proyectos para que esa información acabe siendo única y realmente pueda utilizar la administración para dar lo que realmente tiene que hacer, que es dar un buen servicio al ciudadano, ¿no? En la jornada de hoy hemos compartido conocimiento, experiencias e inquietudes. La verdad es que decir que con un alto grado de consenso y coincidencias. En fin, a mí me gustaría señalar, como parte que soy de la dirección y del propio nivel operativo de nuestra institución, pertenezco a la Sindicatura de Cuentas de Comptes de la Comunitat Valenciana, es el OCES, el órgano de control externo del sector público valenciano, ese es nuestro objeto de la función pública que nos encomienda la ley. Pues me gustaría lanzar un mensaje muy resumido y claro y unívoco, que se referiría un poco a tres aspectos que yo creo que pueden servir de buena práctica para el uso inteligente desde la inteligencia humana de la IA, de la inteligencia artificial, en nuestras instituciones públicas. Uno sería sin ciberseguridad, básicamente el ENS, y sin un plan estratégico de gobierno del dato previos no hay o no debería haber un paraíso ni del dato ni de la inteligencia artificial, ya que se requiere un protocolo interno claro del uso de la inteligencia en el seno de cada institución. De hecho, no ser plenamente conscientes de esta realidad supone un elevado riesgo que no nos podemos permitir las instituciones públicas. Dos, por otro lado, la interoperabilidad real y efectiva. Recordemos que llevamos 16 años de ENI, de Esquema Nacional de Interoperabilidad,
pues no funciona como debería, esa es la realidad. Y quiero reseñar o recalcar que no es un problema a nuestro juicio de TIC o solamente de tecnología, sino que lo es de organización, dirección y los mecanismos adecuados de coordinación en la gestión de los recursos públicos. Y tercero, corolario de las dos anteriores, es que la alta dirección de las administraciones públicas y de las instituciones y entes públicos debemos tener el asiento principal en esa mesa de la gobernanza, tanto en lo que se refiere al dato como a la ciberseguridad, como en las políticas de uso de la IA. Creo que son factores a tener en cuenta como buenas prácticas que modestamente podemos aportar desde la Sindicatura de Cuentas. Estamos en un punto en el que las organizaciones están concienciando cada vez más del uso de un dato que sea de calidad, de un dato que sea interoperable y de un dato que al final nos permita que herramientas que ya están aquí funcionen cada vez mejor, como es el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y que se basa fundamentalmente en que tengamos un dato. Las administraciones públicas tenemos muchos datos, tenemos que ser capaces de encontrar la manera de relacionar esos datos, de interoperarlos con otras administraciones y al fin y al cabo pues conseguir entre todos dar un mejor servicio público. Yo creo que lo tenemos un poco descontrolado, creo que estamos ahora en proceso de volverlo a ordenar. A mí me gusta mucho la idea de la visión holística del dato y darle muchísima más importancia de la que se le ha dado hasta ahora. Entonces creo que tenemos que invertir y creo que estamos invirtiendo mucho en crear estrategias del dato, en volverle a poner en un puesto importante que creo que había ido perdiendo y que ahora con la llegada de la IA y todos los nuevos sistemas no nos queda otra que volverlo a reordenar para que cuando la IA lo vaya a tratar, lo trate correctamente. Sí, entonces, bueno, pues eso, creo que está volviendo a su lugar que le corresponde, que merece. Yo creo que hemos pegado unos cuantos pasos importantes en los últimos años, hemos evolucionado mucho. Diría que es bastante desigual entre administraciones, no todas las administraciones están en el mismo momento, se nota mucho sobre todo en el sector local en el que yo ahora mismo trabajo y hay bastante desigualdad. Y este quizá es un poco el problema, ¿no? Porque los retos a los que nos enfrentamos, que básicamente tienen que ver mucho con el dato, pues tienen que ver mucho con la coordinación y con el acompasamiento de diferentes velocidades de diferentes organismos para suministrarnos los datos que necesitamos, ¿no? Creo que tenemos un reto muy relevante y estos foros lo ponen de manifiesto en coordinarnos para conseguir llevar esto a cabo, ¿no? Es verdad que el ciudadano nos pone claramente un debe, ¿no? Los servicios tienen que ser mejores, el mundo está evolucionando, tenemos que dar acceso a todo este tema de la IA y el dato es un elemento fundamental y como digo, bueno, pues hay que acompasar las diferentes velocidades y llegar a un consenso en el intercambio de datos y a un mejor funcionar de las administraciones entre sí.